Así dice la palabra de nuestro Dios y Padre Santo. Dice, todos tenemos en Colosenses 3, capítulo 3, versículo 18. Dice así nuestro Dios y Padre Santo en la palabra. Esposas, estén dispuestas a servir a su esposo, que es lo que deben hacer como seguidores del Señor. Esposos, amen a su esposa y no la traten mal. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso es lo que agrada al Señor. Padres, no sean tan exigentes con sus hijos para que ellos no se desanimen. Siervos, obedezcan siempre en todo a sus amos terrenales, incluso cuando no lo estén mirando, porque más que agradar a la gente, lo que les debe importar es trabajar honestamente por respeto al Señor. Cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los hombres. Recuerden que ustedes van a recibir la recompensa del Señor que Dios le prometió a su pueblo, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Recuerden que todo el que haga lo malo será castigado y que el Señor trata a todos por igual. Amos, den a sus esclavos lo que es bueno y justo. Recuerden que ustedes también tienen un amo en el cielo. Amén. Oremos, mis amados hermanos. Bueno, mis amados hermanitos pequeños, escuchamos, ¿verdad?, la palabra del Señor y estuvieron bien atentos mis hermanitos pequeños, ¿verdad? ¿De qué trató? ¿Cuáles fueron los primeros versículos que escuchamos? ¿Están? Bueno, vamos a hacer un pequeño recordatorio. Todas estas clases, este capítulo, ¿verdad? Este capítulo, ¿verdad?, ya lo hemos venido estudiando a través de todos estos domingos con las maestras, ¿verdad?, que les han dado estas hermosas clases. Vamos a hacer un pequeño recordatorio. Vamos a ver si los niños pusieron atención a todas estas clases, ¿sí? ¿Estamos atentos? Ok. ¿Esta carta quién la escribió? Bueno, vamos a recordarlo. Dice que el apóstol Pablo escribió esta carta a la iglesia que estaba en una ciudad llamada Colosas. ¿Sí, verdad? Dice que esta carta la escribió mientras estaba encarcelado. Fíjense que aún estando en la cárcel, no se desanimó, ¿verdad? Él continuó hablando de Dios y le escribió a esta iglesia, ¿verdad? Porque fue un varón, ¿verdad?, muy conocido de él, que había escuchado su palabra. Este varón se llama Epafras, ¿verdad? Y no es que le haya llevado el chisme a Pablo que estaba en la cárcel, no. Fue Dios que lo llevó a ese lugar donde estaba Pablo para decirle algo. Adivinen qué fue lo que le dijo. Dice, ¿qué crees? En la iglesia que está en Colosas está pasando algo bien tremendo. ¿Quiénes saben qué pasó? ¿Qué, verdad? Bueno, dice, ¿verdad?, que esa iglesia estaba recibiendo una enseñanza que no era conforme Dios les había enseñado, ¿sí? Que dice que había falsos maestros, personas que no estaban hablando la palabra de Dios con fidelidad, no estaban hablando la verdad de Dios como se debe. Dice que estaban hablando de que Jesús no era Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Esa era una de las falsas enseñanzas, que Jesús no era Dios. Pero ¿qué creen? Dios inspiró a Pablo para decir lo contrario. Dice Pablo, guiado por el Espíritu Santo, hace la afirmación que Cristo es Dios en forma visible. Recordamos que Dios no se puede ver, ¿verdad? Pero Jesús, cuando vino a la tierra, se encarnó en un hombre, ¿verdad? Dios se encarnó en Jesús,
¿sí? Y esa es una gran verdad que nosotros debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón para que nadie nos engañe. Y es algo que Dios puso en el corazón de esta iglesia. Pero Pablo le quería confirmar, ¿verdad, Josué? Bueno, dice, pero también recibieron muchos elogios de parte de Pablo. Dice, la iglesia de Colosa es una iglesia que tiene mucha fe. Y la fe fue puesta por Dios en su corazón. Y esa fe está en Cristo Jesús. Recordamos que Jesús es el Hijo de Dios y esa es la fe que nosotros tenemos. Algo también, ¿verdad?, que les recuerda en esta porción de las palabras, dice que Jesús es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Jesús es la cabeza de la iglesia que somos nosotros. También les hace recordar, dice que así como Jesús murió, ¿verdad?, nosotros también morimos al pecado, pero que ahora vivimos, tenemos una nueva vida, ¿verdad? Y esa vida es en Cristo Jesús, ¿verdad, Josué? ¿Verdad, Ita? ¿Verdad? Porque tenemos una nueva vida porque estábamos muertos. Ita una vez me dijo que estábamos muertos, ¿cómo? Espiritualmente, ¿verdad? Porque estábamos alejados de Dios, estábamos muy lejos y éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque nos gustaba hacer cosas malas. Pensábamos cosas malas, cosas que a Dios no le gustaban, ¿verdad? Bueno, ese fue un pequeño recordatorio. Pero ¿qué creen? Ahora el tema está muy hermoso, porque creen, les habla Pablo, ¿verdad? Inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, les habla ¿a quién? ¿A quién les habló? En esta porción de la palabra, le habló a la esposa, ¿verdad? Le habló ¿a quién más? Al esposo. Eso dice la hermana Dulce. Hay que sernos como pequeños, hermanitos, arriba, ánimo, ¿sí? Y le habló ¿a quién más? A los hijos. Uy, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremenda la palabra de Dios. Le habló también a los esclavos, ¿verdad? Bueno, en el tiempo antiguo, ¿verdad? En el tiempo de que vivió Pablo, había un esquema de cómo era la familia. La familia, ¿verdad?, era basada en el patriarcado, o sea que el jefe, el papá, tenía toda la autoridad, pero toda la autoridad sobre la esposa, sobre los hijos, ¿sobre qué? Los esclavos, ¿verdad? Pero ¿qué creen? ¿Sí? ¿A esto Dios le agradó o no le agradó? ¿Sí le agradó? Se puede decir que es como autoritarismo, ¿verdad? Porque el papá tenía toda la autoridad, pero toda, sobre la esposa. ¿Sobre qué más? Los hijos. ¿Sobre qué más? Los esclavos, exactamente. Pero no era como Dios le agradaba, porque abusaban de su poder. Qué tremendo, ¿no? O sea, decía el papá, lo que yo digo se tiene que hacer. Lo que yo digo lo deben de hacer, como yo digo. ¿Sí? Yo no digo que no los amara, sí los amaba, porque vamos a recordar algo que nos dice en la Biblia. Dice que Dios le habló a su iglesia, como ahorita a nosotros, ¿verdad? No era a cualquier persona. Dios le estaba hablando a su iglesia, y dentro de esa iglesia estaba papá, ¿estaba quién más? Mamá, ¿estaba quién más? Los hijos, ¿y quién más? Los esclavos, ¿verdad? Ellos eran la iglesia de Dios, pero estaban tomando tradiciones del pueblo donde vivían, de los romanos, ¿saben? ¿Sí? De los romanos, que era un estilo de vida, de autoridad que a Dios no le agradaba. ¿Sí? ¿A quién le gusta que le diga a su papá? A ver, Carito, te calmas, te sientas, porque si no te voy a pegar. ¡Ay!
qué tremendo, ¿verdad? Pero no te explicó el por qué debes quedarte quieta, ¿verdad? Es que mira, Carito, siéntate, hija, porque estamos ocupados, estamos hablando y estás interrumpiendo, hija, cálmate. Ahorita que salgamos, salimos y platicamos y jugamos. ¿Qué se escuchó diferente? Se escucha más hermoso así, ¿verdad? ¿Cómo así? Con más amor, ¿verdad? Porque te explicó papá cómo debes estar, ¿verdad? Cómo debes guardar tranquilidad. Y yo creo que de todos y a cada uno de nosotros nos gustan así, que nos hablen con amor, ¿verdad? Con calma, con paciencia. Bueno, era esto claro y no lo tenía la iglesia en aquel entonces. Por eso Pablo les envía a decir esto, ¿verdad? Le dice, ¿verdad? Le dice esposas. Primero le habla a las esposas. ¿Quiénes son esposas aquí? 1, 2, 3, 4. Veo las manitas así como que no, ¿verdad? De las hermanas grandes. A ver, de los peques, ¿quiénes son esposas? De las peques, ¿varias son esposas? Iban a decir, bueno, ¿y entonces por qué esta palabra es para mí? ¿Qué es esta palabra para mí? Yo como que no, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Un día van a crecer. Así como ahorita su bebita de Normita está en su pancita, ¿verdad? Así estuvimos todos nosotros, aunque no lo crean, ¿verdad? Y así como está Josué de tamaño, así como está Carito de tamaño, así como está Ethan de tamaño, así como están nuestras adolescentes de un tamaño, van a ir, ¿qué? Creciendo. Esa hermanita se ve que se está poniéndome atención, ¿sí? Entonces vamos a ir, ¿qué, chiquitos? Creciendo, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que Dios quiere que no nada más crezcamos en estatura, sino también en conocimiento de Él, ¿verdad? Que crezcamos en gracia con Dios y con los que nos rodean. Pero, ¿verdad? Dice también la palabra del Señor. Se lo leo en una versión muy diferente. Dice en Proverbios 22:6, esto va para los peques y esto va para los papás. Dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. ¿Sí? Entonces, así como ustedes tan pequeños van a crecer, ¿verdad que sí? Y van a casarse en el tiempo de Dios con la pareja que Dios les dé. Debemos ser pacientes y debemos esperar en el tiempo de esto. ¿Sí? ¿Para qué? Para que también nosotros formen, ustedes, yo ya no, ¿verdad? Formen una familia, ¿sí? Por eso es el consejo de Dios para ahorita que están pequeños. Esposas, ahorita Carito está pequeña, nuestras adolescentes van a crecer y también van a ser, ¿qué? Esposas, ¿verdad? En el tiempo de Dios y esperando que Dios les dé ese varón, porque también dice por ahí la palabra, no se deben unir al yugo desigual, deben esperar en Dios ese esposo. Como la palabra es universal, dice, esposas, estén dispuestas a servir a su esposo, que es lo que deben hacer como seguidoras del Señor. Es fácil, ¿verdad? ¿A uno le es fácil la palabra del Señor? Dice Carito que a veces, gracias hermanita por participar, pero cuando Dios está en nuestro corazón, por más difícil que sea obedecerle, lo hacemos, porque aquí dice la palabra, porque recordemos que la palabra fue dada a la iglesia, ¿sí? Y por eso hice una recapitulación de lo que hemos aprendido últimamente, ¿verdad? Que ahora nosotros somos unas nuevas, ¿qué? Criaturas. Ahora ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, ¿verdad? Y como Cristo vive en mí, el Espíritu Santo mora en mí. Cuando estudio la palabra, por eso dice, Pablo oraba para que toda la iglesia fuera lleno del conocimiento de Dios. ¿Y cuál es el conocimiento de Dios?
la palabra, ¿verdad? Y cuando atesoramos su palabra en nuestro corazón, entonces se nos facilita que obedecer, ¿verdad? ¿A poco no, hermanitas? ¿A poco no, hermanitos? Obedecemos por amor a nuestro Dios, para agradar a Dios, ¿sí? No al hombre. Entonces, las esposas, ¿qué deben hacer? Obedecer. ¿A quién? ¿A los qué? ¿No están muy convencidas mis hermanitas? A ver, hermanitas, Carito, ¿a quién las esposas a quién deben obedecer? A sus maridos. Dice, llama a las esposas a una actitud de respeto y obediencia. ¿Sí? Dios nos llama a las esposas a tener una actitud de obediencia al esposo. ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra obediencia? Sí, ¿verdad? Porque estamos tratando el tema de obediencia. Pero ¿qué tal si la sabemos qué es? ¿Alguien me puede decir de los peques de tamaño y los peques de corazón? ¿Qué significa obedecer? ¡Ay, es bien facilito! Dice, obedecer es cumplir la voluntad de quien manda. Así, nada más. Fácil y sencillo. Solamente es cumplir la voluntad de quien me manda. Punto. ¿Sí? Aquí Dios no está hablando, debo obedecer a mi esposo porque me trata bien, porque me da la quincena, porque me saca a pasear, ¿verdad? Que si es bueno conmigo, que si me apapacha, ¿verdad? Porque todos queremos un apapachito, como cuando estamos chiquitos, ¿verdad? Con los niños pequeños. Pero no está diciendo eso, solamente dice, obedezcan. ¿Sí? Y yo sé que muchas esposas preguntarán, ¿cómo voy a desobedecer a este hombre que mira cómo es conmigo? ¿Verdad? No, solamente dice obedezcan. Así nuestras pequeñitas. Bueno, ahorita Carito que está pequeña y nuestras adolescentes. Por eso es importante esperar en el Señor un hijo de Él que ame al Señor, que lo ame con todo su corazón, con todas sus fuerzas. ¿Por qué? Porque así como ama a Dios, ¿va a amar a quién? Al esposo. ¿Sí? ¿Con defectos? Sí. ¿Con problemas? Sí. ¿Se va a enojar? Sí. Pero si escuchó la palabra del Señor y el Espíritu Santo habita en él, que sí es verdad, entonces el Espíritu Santo va a dar algo y decir, ya me pasé con mi esposa, le falté el respeto. ¿Y qué debe hacer el esposo? Pedir perdón, dice Carito, ¿verdad? Ok. ¿Hasta ahí vamos bien? La función de las esposas, ¿ya dice Carito? Aunque estás pequeña, tienes que reconocer lo que Dios tiene para ti, lo que Dios quiere que tú, como seas, cuando crezcas y seas una esposa, ¿verdad? Amar a tu esposo. Y ahorita vamos a ver por qué es tan importante el amor. Dice, la obediencia no implica inferioridad, sino un reconocimiento del orden establecido por Dios en la familia. ¿Sí? Dios lo estableció así. Esposas, obedezcan a sus esposos. Y no tan solo lo dice aquí en el libro de Colosenses, también lo dice en el libro de Efesios. O sea, si el Señor lo está diciendo una vez, lo está diciendo dos veces, es verdad, y debemos que obedecer, ¿verdad? Pasamos al siguiente. Dice, esposos, la tienen más fácil, amen a su esposa y no la traten mal. Ojo, hermanos, dice su esposa, ¿verdad, hermanitos? ¿Verdad, hermanitos pequeños? Estos pequeños van a crecer y dice el Señor para ustedes, cuando crezcan hijitos y se casen, amen a sus esposas. ¡Ay, qué fácil! Nada más eso, amen a sus esposas. Ay, Dios, cómo la pones fácil para los pequeños y para los varones adultos. Pero ¿qué es el amor? El amor es una decisión. Estar con esta mujer, que mira a veces cómo se levanta. Mira esa mujer,
que a veces ni yo la aguanto, pero la debo de amar. ¿Por qué? Porque es mi esposa, ya nos casamos, ¿verdad? Aquí es un matrimonio, ¿verdad? Aquí es un matrimonio de un varón con una mujer, y ese es el único matrimonio que Dios estableció para su iglesia, no como lo dice el mundo, ¿verdad? Ese es el mandamiento que Dios nos ha dado. A ver, Carito, yo no sé por qué hace así, pero bueno, ¿sí? El esposo debe de amar a su esposa. Hermanitos, ¿todos aman a su esposa? Sí, gloria a Dios. Todos dijeron sí, amén. Con ese ímpetu, con esa energía, con esa emoción, con ese entusiasmo. Ahorita los pequeños no dicen así, ¿verdad? Pero cuando crecen, sí, Señor, amén. ¿Por qué? Porque estoy con la esposa que tú me diste, me hace feliz, yo la hago feliz, yo la cuido, yo la protejo, yo le proveo, yo, nadie más. Terrenalmente, porque espiritualmente Dios es el que provee, Dios es el que da todo, pero esa es la función del esposo, ¿verdad, pequeños? Cuando sean grandes, ustedes van a ser ese esposo que va a cuidar a su esposa, la va a cuidar, la va a proteger. ¿Saben cómo? Como Cristo amó a su iglesia y se dio por ella. ¿Cómo es esto? A ver, que alguien me explique. Bueno, sí, Jesús fue y murió en un madero, ¿verdad? Dio su vida por una iglesia para llevarla a Dios limpia, pura y santa, que somos todos nosotros, ¿sí? Cristo es la cabeza, Cristo es el esposo de esta iglesia hermosa y maravillosa, que somos un pequeño rebaño, sí, pero hay más, ¿verdad, peques? ¿Sí? Dice, amar a su esposa, mis amados hermanos, es como si te amaras a ti mismo. Yo no sé cómo ustedes se amen a ustedes mismos, ¿verdad? Porque se procuran, comen, se protegen del frío y todo, ¿verdad? Pero así como te amas a ti, no egoístamente, ¿verdad? Sino con el amor de Dios, es como debes amar a tu esposa. Amén. Cuidado, mis hermanitas. Sí, el siguiente versículo para ir avanzando dice, hijitos, hijitos, ahí va para ustedes. Hijitos, dice, obedezcan siempre a sus padres. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, hijitos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso es lo que agrada al Señor. ¿Y quién es el Señor? Sí, ¿verdad? Pues sí, ¿quién es el Señor? El Señor del ganadero, el Señor del refresco. ¿Quién es el Señor, hijitos? Papá Dios, ¿verdad? Jesús es el Señor. Entonces, a ver, ¿cuántos son hijitos aquí? Abranse la mano quienes somos hijitos. ¡Ay, qué hermoso! Todos, ¿por qué? Porque somos hijitos, porque tenemos papá, o tenemos mamá, o tenemos papá y mamá, pero que quieren, pero también una gran bendición, somos hijos de Dios. Eso es lo importante, ¿verdad? También. Bueno, a ver, hijitos, ¿qué dijo la palabra de Dios cuando ahorita que la leí? ¿Qué dijo? Hijitos, ¿qué? Obedezcan a sus padres. ¿Y se acuerdan qué significa la palabra obedezcan? Hacer lo que me pide alguien, ¿verdad? Lamentablemente a veces no nos gusta obedecer o está mal lo que nos están mandando a hacer. A ver, chicos, la pregunta del millón, ¿les gusta obedecer? ¿Peques? No. ¿Carito? ¿Te gusta obedecer? La verdad, es sincera. No, ok. Josué, ¿te gusta obedecer? Sí, oh my God. ¿Más hermanitos les gusta obedecer? Sí, les gusta obedecer. Sí, le gusta obedecer a Carito. Y la Carita pequeña dice que le cuesta obedecer. Hay cosas que de verdad nos cuesta obedecer.
Pero si nosotros obedecemos la palabra de Dios, trae bendición a nuestras vidas, ¿sale? ¿Sí? Nos va bien si nos obedecemos. Si a Carito le dice papá, mamá, Carito, si te apuras a hacer la tarea y sacas buenas calificaciones en la escuela, te voy a dar un premio. ¿Qué te parece si nos vamos a ir a pasear a dónde le gustaría pasear a Carito? ¿A los juegos? ¿Al parque? Ok, tienes buenas calificaciones, te voy a dar un premio. Y Carito saca buenas calificaciones y los papás tienen que cumplir, ¿verdad? Porque hicieron un compromiso con Carito, porque Carito ya obedeció. Así es Dios con nosotros, cuando obedecemos su palabra, nos va bien, ¿sí? Y no tan solo porque nos da de lo que Él tiene, nos da de su paz, de su alegría, de su gozo, pero nos da a nuestros papás y que debemos obedecerlos, ¿sale? Esta es palabra para todos, debemos obedecer a nuestro Dios. La obediencia es una virtud, ¿verdad? Es un don que viene de Dios, que Dios pone en mi corazón, obedecer. ¿Por qué? Porque ahora soy una nueva criatura y debo de agradar a Dios y debo agradar a mis papis, ¿verdad? El otro dice, padres, ahí viene para los papás, ¿qué debemos hacer? No sean tan exigentes con sus hijos para que ellos no se desanimen. Oye, ¿cómo que no voy a exigirle a mis hijos? Entonces, ¿por qué camino se van a ir? Entonces, que hagan lo que quieran. ¿Les parece eso? Hija dice que sí. Carito, ¿qué opinas? Que tu papá te deje hacer lo que tú quieras, que no te exija nada. No te obligue a hacer nada. Uy, pues no, ¿qué creen? O sea, sí deben exigir los papás que se porten bien los hijos, que obedezcan, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto agrada a Dios. No exigir en el sentido, ¿sí?, de exigirle, de pedirles cosas imposibles para los pequeños. Todo se va a pedir de acuerdo a su edad, de acuerdo a su conocimiento, ¿verdad, papás? ¿Sí? Así pequeños, Dios les está hablando para que ustedes sean papás, no les carguen la mano, así, ponte no vas a descansar porque vamos a ir a trabajar. Por aquí llegas del trabajo, de la escuela y vamos a trabajar. No me importa si hiciste la tarea, no me importa si ya comiste, te vas a ir. En el amor del Señor debemos aprender a cuidar a nuestros hijos, tratarlos con respeto, de acuerdo a la edad que ellos tienen, a hablarle con palabras de amor, a hablarles con palabras de qué, de respeto, sin groserías, ¿verdad, papis? Bueno, vamos avanzando los papis, ya vemos cómo Dios quiere que tratemos a nuestros hijos. También en Efesios capítulo 6, de los versículos 1 a 3, dice, ¿verdad? Hijos, obedezcan a sus padres como lo manda el Señor, porque esto es un mandamiento. Hijos, obedezcan a sus padres como lo manda el Señor, porque esto es justo. Respeta a tu papá y a tu mamá. Ese es el primer mandamiento que está acompañado por una promesa. Así te irá bien en todo y tendrás una larga vida en la tierra. Ya ven, esa es la bendición que Dios nos da, ¿verdad? De ser de larga vida sobre la tierra en la cual ahorita vivimos, ¿sí? Esa es una bendición, es un regalo cuando nosotros obedecemos a los padres, ¿sí? Y cuando los padres, ¿sí?, los deberes que tienen es que sean responsables en criar y cuidar de sus hijos con amor y guía, evitando la exasperación y el autoritarismo, ¿sí? Lo que habíamos dicho hace un momento. Dice, en la época de Pablo, ¿qué creen? Vemos aquí, ¿verdad? En esta figura, ¿qué dice aquí? Esclavo. Pues en el tiempo de Pablo había personas que eran esclavos, ¿sí?, y tenían un dueño. Estos esclavos, ¿verdad?, no tenían el privilegio de tener libertad, ¿sí?, tampoco de una casa. Vivían a lo que decía su amo, ¿verdad? Aunque no se crea, había
esclavos en ese tiempo. Y estos esclavos debían obedecer a su amo, ¿verdad? Dice, vamos a terminar. Dice, siervos obedezcan siempre en todo a sus amos terrenales, incluso cuando no les estén mirando, porque más que agradar a la gente, lo que debe importar es trabajar honestamente por respeto al Señor. ¿Sí? En estos tiempos hay esclavos, chicos, papás. No hay esclavos, pero si trabajamos, ¿verdad? Este es un nuevo matrimonio en la vida nueva que tenemos en Cristo Jesús. Dice, vida nueva en el hogar y en el trabajo. ¿Sí? Ahora en la vida nueva que tenemos, todos somos iguales ante los ojos de Dios, ¿verdad? Y debemos tratarnos en esa igualdad, en amor. Estaba yo escuchando una prédica que dijo un pastor. ¿Sí conocen la columna vertebral de nuestro cuerpo? ¿Sí? Bueno, ¿qué creen? Este pastor dijo que el amor, ¿verdad? Siempre lo simbolizamos con un corazoncito. El amor es la columna vertebral de la relación de la iglesia. ¿Por qué? Porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por eso que dice que es la columna vertebral, ¿sí? El amor que une a la iglesia, porque también eso es lo que nos dice, que es el vínculo perfecto que nos une, ¿sí? Vamos a concluir. Y por eso en amor los esclavos tenían que obedecer a sus amos. Pero ¿qué creen? También les da una indicación a los amos. Dice, amos, den a sus esclavos lo que es bueno, ¿sí? Dice, y justo. Recuerden que ustedes también tienen un amo en el cielo, ¿verdad? Este amo, ¿verdad?, tenía que tratar con amor a sus esclavos, y estos esclavos tenían que obedecer a su amo. Dice, ¿por qué? Porque era bueno, y no porque lo viera ¿el qué? El amo, sino porque lo estaba viendo ¿quién? Dios, ¿verdad? Y eso es lo que debemos hacer todos, hermanos. Debemos hacer las cosas, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, lo debemos hacer ¿con qué? Con amor. Concluyo con esto, hermano. Mi motivación en Cristo y amor, ¿sí? Eso es lo que me va transformando en esa nueva vida que el Señor nos está dando a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Esta nueva vida se va transformando mi relación, primeramente con Dios, con mi esposa, con mis hijos y con los que están conmigo trabajando o donde yo estoy trabajando. Nosotros somos, ¿verdad? Como también la palabra dice, que somos embajadores del reino de Cristo. ¿Y qué es un embajador? Pues representa a una nación, ¿verdad, peques? Bueno, así no somos, eso es lo que somos nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos que reflejar quién es Dios en nuestras vidas, y eso va a ir cambiando mi forma de pensar, mi forma de hablar y lo que yo hago. Mi actitud que tengo con mis hermanos, la actitud que yo tengo con las demás personas. Y mi actitud debe de ser en obediencia. Obediencia, sujetarme a las autoridades. También dice la palabra de Dios que toda autoridad por Dios ha sido puesta. ¿Sí? Dice Carito, dijo Itan, no me gusta obedecer. Nos cuesta obedecer, pero si sabemos que tenemos un beneficio, tenemos que obedecer, nos va a ir bien. Los hijos dicen que vamos a hacer de larga vida sobre la tierra. ¿Sí? Voy concluyendo. Dice en esta porción de la palabra, toda es una guía para vivir una vida en fe, donde la fe se manifiesta en la forma que nos relacionamos y cómo vivimos con los demás, ya sea familia o en el trabajo, y el cómo desempeñamos nuestras responsabilidades.
Pequeños, ustedes van a la escuela, y otros están de vacaciones, pero van a entrar a otro ciclo escolar, pero también están en sus casitas, ¿verdad? Y en sus casas deben obedecer ¿a quién? A papá y mamá. ¿Y en la escuela a quién? A los maestras, y es cierto, yo es lo que les decía a mis hijos. La autoridad en la casa soy yo. La autoridad en la escuela son los papás, los maestros. ¿Sale? Porque ahí es donde pasan más tiempo también. Nos guste o no, debemos obedecer. Aunque hay cosas que no nos agradan, debemos hacerlo. Por eso pide Dios a los papás, ¿verdad?, que sean llenos del conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque entonces así van a mandar a sus hijos con sabiduría, pero no sabiduría mía, no sabiduría de mi papá, de mi mamá, del vecino, como me está aconsejando con respecto a mis hijos. No, la sabiduría, ¿sí?, como lo dije hace rato, ¿de dónde viene? De Dios. Y solamente teniendo la sabiduría de Dios es como yo voy a criar a mis hijos en su camino, como lo dice el libro de Proverbios. Papás, tenemos una gran responsabilidad con los pequeños. Papás, también tenemos mucha responsabilidad con nuestros adolescentes. Aunque están grandes nuestros hijos y quizás casados, quizás con familia, tenemos también esa gran responsabilidad, igual que los pequeños ahorita están aprendiendo, aprender a obedecer a Dios. Si nosotros, papás grandes, ¿verdad?, ven que nuestros hijos obedecemos a Dios, obedecemos las autoridades que Dios ha puesto donde estamos, en nuestro trabajo o en las oficinas o aquí dentro de la iglesia, si nuestros hijos ven eso, ¿creen que no lo van a aprender? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros somos testigos vivos de la fe que tenemos en el Señor y de obedecer sus mandamientos. ¿Sí, mis hermanitos? Con esto concluyo. Vamos a orar, pequeños. ¿Sí? Hermanos grandes también. Vamos a orar por esta porción de la palabra que haya sido de edificación. Mi Dios y Padre Santo, te doy gracias porque me permitiste dar este mensaje, Señor. Primeramente fui edificada, Padre glorioso, con tu santa palabra, en que debo perdonarme, en que debo ser paciente, Señor, que debo de obedecerte y obedecer a las autoridades que tú has puesto en este lugar, Señor, como mi hermano José Luis, mi hermana Laura, Señor. Te doy gracias grandemente por sus vidas, por la sabiduría que tú le das para dirigir a esta iglesia, Señor, con una sana doctrina, en amor, en misericordia, en bondad, que son los dones que tú nos regalas a través de tu Espíritu Santo, Señor. Son dones que tú nos has dado para también testificar allá afuera con los demás, pero principalmente con nuestra familia, Señor. Te doy gracias por los matrimonios aquí representados, Padre glorioso, por los hijos que ellos tienen, Señor. Te doy gracias. Ayúdalos con tu santa palabra y con tu Santo Espíritu para guiarlos en tu camino y para que no se aparten de ellos, de tu camino cuando crezcan, Señor. Te lo ruego, guárdalos en el hueco de tus santas manos, Señor. Te lo ruego en el Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.